buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Nada, una tarde más, a golpe de viernes. Vamos a por la entrevista de esta semana, que estoy hasta como un poquito nervioso porque me han tocado, esta es mi segunda entrevista y me han tocado, ya habéis querido que entreviste a gente muy especial, a gente muy cercana en este sentido. Y me genera mucha inquietud positiva, me genera muchas ganas, me genera mucha alegría. Y esta tarde vamos a tener la oportunidad de charlar con Juan Cunot, un deportista que pertenece al club en su apartado amateur. Ya luego se presentará y nos contará un poquito más al respecto. Pero simplemente quería aprovechar un poquito la reflexión. Ayer preparando un poquito la entrevista, haciendo un poquito mis cábalas, haciendo un poquito mis reflexiones, un poquito ese esquema del diálogo que nos gustaría llevar con Juan, hacía una breve reflexión en torno a esa percepción de lo que significa el deporte amateur, ¿no? Al final tenemos un deporte competición, tenemos un deporte amateur, y el vínculo que realmente tienen en sí es que ambos son deporte, ambos tienen que ver con una realidad donde los practicantes entrenan de cara a un mayor rendimiento, a una mejora y a unas determinadas inquietudes, pero al final el deporte competición se relaciona con el deporte profesional, cuando realmente alguien percibe una retribución económica y vive y tiene como objetivo retribuir y vivir de ese deporte. Y al final el gran matiz de ese deporte amateur es que los practicantes de ese deporte amateur simplemente lo practican, lo entrenan y se desarrollan en él como un contexto más de práctica deportiva, simple, proactiva y por una propia motivación, por así decirlo, ¿no? Al final hay otro pequeño matiz también, y es que el deporte competición normalmente tiene relación directa con el deporte espectáculo. Y bueno, como os decía, hoy tenemos la suerte y el privilegio de entrevistar a Mr. Juan. Voy a darle paso ahora en nada para que podáis conocerlo, para darle la bienvenida, para presentarlo y para empezar con esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, recibir una entrevista no es cosa mía. Debería estar la entrevista antes de a ti, ¿eh? Pero bueno. Así, ¿eh? ¿Y eso? Porque, bueno, cuando me dijisteis que me ibas a entrevistar tampoco tenía muy seguro por qué os tenía que contar y tal, y tampoco sé lo que puedo aportar, pero bueno, yo aquí estoy para lo que me tenga, para lo que queráis. Muy bien. De primera, darte las gracias, darte la bienvenida, Juan. Estaba simplemente haciendo una pequeña introducción hacia esa figura tuya. Simplemente he hecho una pequeñita reflexión en torno a esa comprensión de lo que significa un deporte amateur en ese sentido, que veremos durante la entrevista que en el caso del surf aún tiene otros matices diferentes por esa breve relación del surf como deporte en determinadas cuestiones. Pero básicamente estamos aquí para presentarte a ti, para conocerte un poquito mejor. Estamos aquí para charlar de surf y básicamente me gustaría empezar esta entrevista pues preguntándote quién eres, dándote la oportunidad de darte la palabra para que te presentes, que nos cuentes un poquito de dónde vienes, que nos cuentes un poquito a qué te dedicas, cuáles son tus orígenes y qué te ha llevado a tener ese vínculo con el surfing. Cuéntanos un poquito, por favor. Uf, es una pregunta bastante grande, pero bueno, lo digo porque es un poco liosa mi vida, o sea, mis orígenes en general. Mi padre, no sé si lo sabéis, tiene un apellido un poco raro porque es belga. Mi madre es gallega, pero es de Astorga. Y ninguno de los dos tiene ningún vínculo con el mar, para nada. O sea, todo lo contrario. Mi padre es de tierra adentro y mi madre también, porque en Astorga, obviamente, tampoco se puede pescar mucho. Y mi vínculo con el mar en general es por vivir aquí en Galicia, por crecer en Galicia y en concreto en La Coruña. Y también sobre todo porque tenemos una casa familiar en Miño, cerca de Perves. Qué bueno. Y allí aprendí a los 9 años, bueno, incluso antes ya, a hacer windsurf con mi tío Manolo, que se cogía sus cigarros, se los metía ahí en un paquetito de estos colgado al cuello, nos íbamos con él con la tabla y nos dejaba ahí en medio de la ría, él se echaba su cigarro, nosotros flipábamos, ¿eh? Y entonces, a raíz de eso, pues el mar siempre ha estado en nuestra vida, ¿eh? También, hablando de ese recuerdo de infancia, pues ha habido una cosa que también me enganchó mucho con el mar,
ya te digo, el mar, porque en general hago varias cosas en el mar. Ahora a la que más me dedico es al surf, obviamente. Pero he hecho windsurf, he hecho wake, he hecho paddle, de todo. ¿Eh? El kite, como windsurfista, no puedo hacerlo porque está prohibido. Es igual que si vosotros ponéis a hacer paddle, porque como vea a Chusco o a ti con un remo, Dios mío bendito. Entiendo. Pero bueno, lo digo de broma, ¿eh? Entiendo. Pero sí que es verdad que ya muy pronto me di cuenta de que el mar tenía una cosa especial, sobre todo porque tenemos un vecino que está enfrente de nosotros, los que conozcáis la zona, pues quizás os deis cuenta, hay una casa que es el puente de un barco. Ajá. En esa zona. Y es de un marino que ya falleció, que es el abuelo de un amigo mío, que es un hombre que ha vivido la mar toda su vida y realmente nos dejaba alucinados, porque era el típico que se marchaba cuando le daba la flauta y te traía 50 o 60 robalizas y decía que el día había sido regular. El tío, lo recuerdo sentado en el porche de su casa, que veía la ría, porque tenemos la playa de Miño delante. Pasmado, se quedaba así horas, no le hablaba ni a su mujer. Y cuando veía el mar, yo decía, joder, ¿pero este tío qué hace? Es que no lo entendía. Y yo, pero no te hartas de ver pasar a mí la misma gaviota todo el rato, porque menudo rollo, ¿no? Y luego, pasados los años, y ya un poco, pues ya con una cabeza más adulta y tal, ahí sí que me di cuenta que en el mar había algo más, que no era solo, pues eso, un paisaje, etcétera, etcétera. Y quieras que no, pues esto lo uno con el tema del surf, porque realmente el surf, yo creo que una de las cosas que me aporta también es el conocimiento del mar. Aunque lo hacemos en una franja pequeñita. Pero... Es súper interesante, Juan, y súper curioso. Y te hacía esta primera pregunta porque precisamente uno de los temas a donde quería llegar en este sentido, sí, es que Juan Cunot es un hombre de mar. No es simplemente surfista. Entendiendo por hombre de mar la relación que podemos tener la gente que hemos nacido en la costa, pero que también hemos vivido de esa costa y hemos participado de ella, en relación a la pesca, en relación a otros deportes que se practican en el medio acuático, en relación a esas raíces que cuentas de la figura de tu tío. Y precisamente tenía un esquema, esta anotación, porque me apetecía llegar y que la gente entendiera que Juan no solamente practica surf, de hecho, el surf vino luego. O sea, sí, no, es el último deporte que he practicado. Llevo apenas, pues mira, empecé con vosotros, lo estuve mirando ahora por las fotos, porque ni siquiera tenía apuntados, bueno, tengo apuntados todos los entrenos, ya lo sabes, pero no me acordaba de cuándo era. Yo creo que a través de Chemita, que me presentó a Chus, sí, debe ser en septiembre del 2016. O sea, apenas 4 años. Ajá. Van a hacer 5 ahora. Si no recuerdo mal, además, tú venías de un mundo también, además del windsurf y de lo que nos has contado, que es súper interesante, y yo quería destacar esa cultura de mar que nosotros, sabes, sí, muchas veces incentivamos en los deportistas y esa, por ejemplo, definición que Chus muchas veces pone sobre la mesa de qué características tiene que tener un buen surfista para ser un buen surfista, es esa identidad de mar, ¿no? Entonces, lo has explicado muy bien y a mayores, en el esquema que yo tenía pensado, además, previamente, venías del mundo del deslizamiento enfocado al patín. Tú eres skater. Sí, bueno. A ver, el windsurf es un deporte extremadamente técnico y extremadamente complicado en cuanto a condiciones. Si el surf ya es difícil, porque tiene que cuadrar el viento tal, la ola tal, la fuerza, la dirección, no sé qué, en el wind tienes que meterle también el viento a eso. Entonces, claro, al final no te queda más remedio de que hacer otras cosas. Yo hacía mucho baloncesto de pequeño, pero desgraciadamente me operaron las 2 rodillas, bueno, tuve la de Dios. Y la otra salida que tenía era de skate. Y de skate sí que me vené, pero me vené muchísimo. Lo tuve que dejar de practicar por todas esas operaciones, pero el skate ya desde pequeño, tanto a mi hermano como a mí, porque mi hermano también es buen surfista y surfista, ha sido, bueno, los que vivimos en los 80, el furor del skate, que también coincidió con el surf, porque aquí, de hecho, el otro día la federación, los posts que ponían eran emocionantes, porque realmente te traía de vuelta a esa época, ¿no? Que increíble. Eran masas de gente para el surf, masas de gente para el skate. Sí, sí, y era, vamos, una cosa tremenda. El skate en concreto sí que llegué a ser mínimamente bueno, pero claro, al llegar a romperme todo, pues lo tuve que dejar de lado. Pero sí que... Es curioso
ese matiz que planteas, porque yo el otro día fui muy consciente y me encantó la comunicación que hizo la Federación Gallega en relación a esa historia de nuestro deporte, porque independientemente de que a Galicia la cultura del surf y del deslizamiento haya llegado pues más tarde que en otras zonas, y eso es una identidad y es una realidad, Galicia tiene mucha cultura, tiene mucha esencia y tiene muchas raíces en torno al deslizamiento. No solamente en el ámbito del surf, con todos los eventos como el Pantin Classic y toda la realidad que tenemos en el deslizamiento, sino como las empresas y los motores que llevan trabajando en el ámbito del surf desde hace tantísimos años, tanto en Coruña como en Pontevedra, o sino también como eventos como el Marisquiño, que al final nos damos cuenta, están ahí al lado, pero el Marisquiño es un evento internacionalmente conocido que mueve la cultura urbana, está en Galicia y es obra de la gente de Galicia y de nuestra cultura del deslizamiento. Y tenemos que estar muy orgullosos de todo eso. Y gente como tú forma parte de esa cultura, de diferentes vínculos, y es increíble como ese deportista amateur que es Juan Cunot, que le ves por la playa, ha tocado tantos palos diferentes y tienes como una visión tan clara de una parte... El problema es que soy bastante viejo ya. Del deslizamiento, que es brutal en ese sentido. Juan, ¿en qué momento, bueno, has dicho claramente que ya has empezado a surfear o conectaste con el surf de manera más directa? ¿Cuándo? La primera vez que lo practiqué fue hace muchos años, muchos años, pero bueno, ya tampoco quiero avanzar nada, pero me habías comentado que vamos a hablar de material, etcétera, tampoco me voy a meter en eso, pero correcto. Sí que lo probé, como probé muchas otras cosas, pero obviamente como no tenía el material necesario, ni la preparación, ni nada, Ajá. pues lo dejé un poquito de lado. Y luego volví a hacerlo otra vez en un viaje de windsurf, también con material que no era de historia, sobre el año 2003. Y porque yo viví 5 años en Inglaterra, que fue donde conocí a mi mujer y tal. Y ahí era windsurf a tope. Y cuando volví a España, eché mucho de menos eso. Cuando me puse a trabajar aquí, yo no soy dentista, no sé si lo sabéis, pues vivimos enclaustrados en 4 paredes, prácticamente, y para mí el surf es una necesidad. El surf, bueno, cualquier deporte que tenga al aire libre o actividad al aire libre, para mí es una necesidad. O sea, no es tanto, pues eso, el decir, bueno, es que voy a pasar un buen rato. No, es que no necesito. Lo necesito porque necesitas desconectar. Es un espacio muy pequeño de trabajo. Bueno, en concreto, es que me estoy yendo mucho por las ramas. No, pero es súper interesante, Juan, y es una visión muy buena. Tú no te preocupes que si en algún momento te tengo que traer al taxi, porque quiero preguntarte muchas cosas por la entrevista, lo haré, pero... Muy bien. Entonces, el surf en concreto, por lo que os decía antes, de que las características del windsurf son muy específicas, pues tiene que haber una fuerza determinada de viento, etcétera, pues dije, joder, es que parece mentira que teniendo el mar delante, además vivo enfrente del mar, es que lo veo todos los días, y solo tengo a lo mejor 100 días de windsurf, apenas, ¿no? Y dije, bueno, pues esos días que no tengo, además es curioso, porque aquí en concreto, en Galicia, el nordeste solo sopla bien en Ferrol para hacer surf, y el sur sopla fatal para hacer windsurf. Sin embargo, el norte sopla bien aquí para La Coruña, para hacer. El nordeste no sopla muy bien para wind. Entonces, todo fue como cuadrando. Entonces, como hay muy pocos días de wind, pues empecé a hacer surf poquito a poquito. Compré una tabla enorme, una evolutiva de estas inmensa, y me quedaba ahí una esquinita en Bastiagueiro a comer, a comer todo lo que había. En principio no iba mucho porque obviamente el estado de forma que tenía no era el del surf, porque es muy distinto al del windsurf. Y tampoco me había chistado demasiado. Pero lo que sí que me atrajo mucho era, pues eso, la facilidad o sea, la libertad sobre todo que te da el surf. Porque tienes libertad horaria, tienes libertad de transporte y tienes la misma sensación al salir del agua como al terminar una fiesta. Es que es cojonudo. Entonces, ¿en qué momento, digamos, que esa iniciativa de ligarte al surf, esa perspectiva y esa inquietud, ¿en qué momento decides ponerte a entrenar? ¿Dónde sale esa inquietud? ¿Dónde sale esa perspectiva? ¿Y en qué momento dices, me gustaría hacer algo relacionado con el entrenamiento de este deporte? Bueno, sobre todo la palabra ahí es la frustración, ¿sabes? Porque obviamente, a ver, al no haber tenido tampoco clases de base, que muchos chavales ahora los tienen, y realmente, pues no sé, me daba mucha pereza meterme en un grupo grande de gente y tal, y entonces cuando ya cogí
un poquito de nivel y tal, gracias sobre todo a Chema, porque surfeaba mucho con él al principio. Él fue fundamentalmente el que me animó. Me dijo, oye, tienes que entrenar, moverte y tal. Y realmente siempre había tenido ganas de hacerlo, porque obviamente cuanto más sabes, más disfrutas. Y es una cosa que lo sé por el wind, porque sobre todo eso, o sea, desde los 9 años haciendo windsurf soy un paquete. Yo no he dado clases en mi vida. Ni clases, ni entrenamientos, ni nada. Y de hecho, a ver, tampoco debería decirlo, pero sí que es verdad que mucha gente cuando me preguntan dice, pero ¿cómo eres capaz de haber tenido esa progresión tan rápida? No debería decirlo, lo repito, pero sí que... Doy fe. Muchas gracias a Chus y ahora en este momento a ti también, o sea, en general a más Surf Coach. Porque desde luego, a ver, yo pensaba que era un deporte un poquito menos técnico, pero desde luego lo que me habéis aportado es impresionante. O sea, nunca me podía, y de hecho me he enganchado todavía más, porque realmente, aparte de la cultura del surf, de la cantidad o sea, de variables que hay, etcétera, etcétera, el paraíso que es Galicia, porque también lo he descubierto a través del surf. Yo le voy a dar la vuelta, y o sea, le voy a dar la vuelta para lo primero. Sí. Darte la enhorabuena, porque una de esas inquietudes que realmente te ha llevado a mejorar de manera tan evidente y de manera tan eficaz, que a mí no me gusta muchas veces hablar de tiempo, pero me gusta hablar de eficacia, que es la relación de inversión en relación a lo que obtengo y la retribución general de los parámetros que afectan al surf en este caso, pero no es gracias a nosotros, el mérito es tuyo, porque la identidad como deportista amateur que tú has tenido, aceptando los pasos metodológicos que nosotros podemos poner y todo eso que está ahí, pero el mérito es tuyo. Gente como tú o gente como Chema, que habéis sido gente que ha dedicado mucho tiempo en los últimos años concretos a hacer algo que tiene que ver con el entrenamiento, tiene sus frutos y ahí está la evidencia de lo que habéis mejorado y de la inquietud que habéis puesto en ese margen de mejora. Enhorabuena. Déjame puntualizar, yo soy un paquete, ¿eh? No os penséis que estoy aquí haciendo aéreos y tal. No tiene nada que ver con eso, hablamos de nivel de surfing a nivel mejora, perspectiva, rendimiento. Me refiero a la progresión, que ha sido muy rápida, yo creo, de nacer prácticamente el pato y de morirme y ahogarme hace 5 años hace pues tirarme 2 metros en el día de... Además recuerdo esa sesión especialmente porque me arrepentí de haberlo hecho. El día de Reyes del año 2017 creo que fue, que tengo unas fotos ahí enormes, pero bueno, como Pablito Montero. Sí, sí. Vamos a centrar un poquito ese contenido, vamos a centrar esa evolución, vamos a ponernos en un tema o en una perspectiva un poquito más técnica y vamos a tocar como 3 puntos breves y súper importantes en la evolución de un surfista amateur. Juan, vamos a hablar un poquito de tus tablas, vamos a hablar un poquito de tu diario y vamos a hablar un poquito de tus viajes. Cuéntanos, ¿cómo entra a formar parte de tu día a día el pensamiento en torno a tu material? ¿Cuáles son tus conclusiones en torno a tus tablas? ¿Qué tablas usas y por qué? Brevemente, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, como ya os decía antes, el windsurf al ser muy, muy técnico también tenemos mucha variedad de material y no tantos de material en cuanto a tablas. Pero en el surf tenemos 2 materias fundamentales. La mayoría de las tablas que he llevado siempre han sido de foam y he experimentado un poquito este último año con el epoxi también. Las primeras tablas que he usado, sobre todo por recomendación de Chu, son tablas, y sigo usando tablas con mucho volumen en general, para algunos quizás demasiado, pero que me han dado todas, sobre todo línea. No mucha explosividad, pero sobre todo línea. Sí que es verdad que me queda pendiente probar tu Delfín, que queda ahí, ¿sabes? Y muchas cosas más. Tengo algunas cosas por ahí que... Pero bueno, en general he empezado con tablas así como tipo Groveler, sobre todo las que se suelen llamar tablas de verano, etcétera. Y luego tablas un poquito así como... No sé cómo se denomina en concreto, pero... como series pack, una tabla de todos los días, una tabla un poquito más de performance, ¿no? Series medias y luego ahora estas, yo creo que las 2-3 tablas las últimas que he tenido sí que ya son
un poquito más high performance. Vamos a explicarle un poquito brevemente a la gente que está del otro lado, ¿vale, Juan? Sí. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Yo mido 1,80 y peso, 1,80. sí, y peso unos 75, 76 kilos. Vale, que la gente sepa que tu Kiber, ¿vale? Más o menos ahora mismo tienes alrededor de media docena de tablas, que oscila entre el 5-8, como tu tabla de todos los días, de olas pequeñas hasta olas de un cuerpo, más o menos. Tienes tablas en torno al 6-0 y tienes tablas en torno al 6-1 como tu step up en ese sentido, ¿no? Digamos que dentro de esa realidad de tablas, tus tablas oscilan entre los 32 y los 33 litros en ese sentido. Al final hay un equilibrio muy importante y es que tu evolución técnica ha tenido que ver con ese diseño que en este caso Chus ha identificado para encontrar un equilibrio entre los modelos, la exigencia técnica de esos modelos, tu evolución técnica y la experimentación de materiales para ir encajando una tabla o dos tablas o un Kiber en concreto para las necesidades de un surfista como tú, que dentro de tu nivel amateur consume tablas, necesita diferentes tablas y tiene diferentes sensaciones. Voy a preguntarte por sensaciones. ¿Cuál es para ti el matiz entre el PU y el epoxi? ¿Cuál es para ti el matiz de esa duda donde sacas la tabla de chustas y sacas la tabla de todos los días? ¿Dónde has encontrado ese equilibrio? Yo creo que el factor fundamental es el viento. Pero bueno, a lo mejor alguno dice otra cosa, pero para mí tal. El viento, porque el choppy sí que está siempre relacionado con el viento. ¿Por qué? Porque son tablas mucho más ligeras, un poquito más eléctricas, creo. Y sí que me he encontrado, porque, bueno, ya te digo, el año pasado, sobre todo he usado epoxi prácticamente todo el año. Un epoxi relativamente duro, que es el LFT de Firewire. Es pesado. Es pesado porque hay otros epoxis mucho más ligeros. Y yo pienso que se usan en condiciones más limpias. Aquí en Galicia tenemos, para bien o para mal, olas no del todo limpias. Hay mucho cross offshore, onshore, sobre todo nuestro querido Basti, que lo sufrimos y lo queremos a medias a medias cada cosa. Y sí que es verdad que tuve bueno, ahí el FOAM en concreto, tampoco sabía decir la diferencia, pero en cuanto he vuelto al FOAM otra vez, sí que me he dado cuenta de que quizás es un material mucho más, no sé cómo decirlo, como más suave, es como más mantequilla. La tabla epoxi vibra más, se pone más, o sea, la puedes poner más arriba, es más fácil. En ese sentido, y para matizar un poquito a la información de esas dudas, ¿no? Ese surfista amateur que como tú está en casa y va a poder ver esta entrevista y va a poder sacar esas conclusiones, al final hay un contexto de resistencia y de flex por parte de la tabla, que es el gran matiz, ¿no? De si vemos esas entrevistas high performance, escuchamos a los pros, vemos sensaciones, probamos material con los deportistas de gran nivel, ese feeling importante de matiz, como bien dices, tiene que ver con las condiciones. La limpieza del mar es un factor muy importante. La fuerza y el tamaño del mar es un factor muy importante para meter una tabla u otra, porque el epoxi nos da ese puntito extra de flotación en unas dimensiones más compactas que nos permite apurar un poquito más ese performance que necesitamos y al mismo tiempo ese flex y esa vibración que hablas, que es ese contexto que el surfista necesita tanto para buscar ese surfing, sobre todo cuando estamos hablando de high performance, ¿no? Sí, sí. ¿En qué momento te das cuenta de que necesitas variedad de tablas para tu evolución? Bueno, hay una tabla en concreto que yo creo que Chus se la ha recomendado a todo el mundo. No sé si tú también, pero bueno, es la Link de Pucas, que es una tabla, es un gran híbrido, diría yo, ¿no? Digamos que para mí es uno de los modelos donde sin duda vas a acertar a la hora de diseñar un modelo para un surfista amateur con un nivel de adquisición o progresión técnica medio, digamos. Es un modelo que lo recomiendas, puedes pecar, irte un poquito por encima y darle un poquito más de carne en esa tabla a la persona y siempre vas a acertar. Es una garantía. De hecho, fue un modelo que me sorprendió mucho y con esto respondo a tu pregunta, porque bueno, en concreto era una del mismo litraje, 33 litros y 511, relativamente pequeña para lo que tendría que ser una tabla high performance para mí, pero bueno. Ajá. Recuerdo un baño muy grande, en raso de 2 metros y pico,
y aún así me tiré con ella. Pero es que también he surfeado con medio metro, con esa tabla. Y obviamente no tiene nada que ver. La primera situación vas totalmente vendido y en la otra vas un poquito más tal. Entonces, ahí yo creo que cuando aparqué un poquito esa tabla, porque ya la había machacado, pues sí que me di cuenta de que necesitaba una ola de, o sea, perdón, una tabla de olas un poquito más grandes y potentes y otra, una más de verano. Una tabla, pues, que me permitiera hacer giros más cerrados, etcétera. También... Obviamente llegamos a un punto de la Sí. comunicación donde la evolución del surfista amateur que entrena, que saca conclusiones, que evoluciona, que se integra, que se da baños de forma reiterada y que quiere que su nivel de surfing aumente, ese asesoramiento, ese conocimiento de los materiales y esa evolución forma parte de vuestro día a día y es uno de los secretos que ha favorecido tanto tu evolución como surfista. Vamos a tocar otro importante en este sentido. Cuéntanos un poquito qué es ese diario. ¿Cuáles son tus rutinas como surfista amateur que entrena y que se exige? ¿Qué es tu diario, Juan? ¿Fuera y dentro del agua o solo cuando voy a hacer surf? Porque eso es una locura. En general, ¿qué es para ti el concepto de diario? Esto es un tema que yo pienso que es bastante espinoso en muchas familias, ¿vale? Porque, bueno, cuando viví en Inglaterra había un grupo de mujeres que le llamaban las viudas del surf. Y el concepto este me hace mucha gracia porque es un poco cercano a la realidad, aunque hay muchas chicas surfeantes, por supuesto, y hay parejas de surfistas y tal. Pero yo creo que para el surfista amateur el conciliar la familia y las amistades con el surf es un pequeño problema, ¿eh? Y si ya te gusta la fiesta ya es un desastre, porque no cuadras nada. Pero bueno. Claro, a ver, nosotros, y eso es una de las cosas también por las que he empezado a entrenar y necesitaba, porque partiendo de que el surf es una necesidad para mí, porque a nivel esquelético lo necesito, estoy trabajando en una postura horrible, necesito estar fuerte para no tener dolores de cuello, de hecho, no sé, pero bueno, pongo la mano en el fuego, pero yo casi, el 90% de mis compañeros tiene una sesión de fisio mensual, y si no, un par de días al año mínimo. Pues están todos fastidios del cuello, la espalda, etcétera. Entonces, ¿cómo encaja el surf en el día a día? Pues haciendo muchos puntos, que es lo que decimos los que estamos casados. El scoring, entonces, el famoso scoring. Claro, el scoring famosísimo. Sin ir más lejos, el primer baño post-COVID, bueno, durante el COVID, perdón, me puse a aspirar la casa como un loco, no sé qué, a fregar. Eres un fenómeno hasta para eso, tío. Eres un crack hasta para eso. Pero bueno. Mucho que aprender, Juan, mucho que aprender. Y luego tener una mujer que sea buena, claro. Que en mi caso es una santa, Sabina. La pobre la tengo un poco triturada. Le mandamos un abrazo y un besito muy grande. Sí, desde aquí a la pobre Sabina. Y a mi peque también, que aunque ahora no se entera, pero luego lo sufrirá. Luego vamos a hablar de eso también. En relación a esto, Juan, vamos a ese diario más concreto, a tu diario de bordo. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste, brevemente? ¿Cuál es tu rutina en ese sentido? Vale, gracias a vosotros he aprendido a surfear condiciones muy chungas y salir contento del agua. Todo hecho esto, ¿por qué lo digo? Porque tenemos un horario muy reducido. Entonces, si tienes, imagínate, sales de trabajar a las 8 en verano, ¿eh? Entonces, tienes las tablas metidas en el coche, no sé qué, pim, pam, no sé, vas pitando, llegas a la playa, tienes apenas una hora de luz, te tienes que meter sí o sí. Entonces, primero, aprender muy bien las condiciones, saber cómo está el mar, mirarlo, decir, oye, pues mira, este pico me gusta, este menos, tal, no sé qué. Empezamos con una rutina que nos diste pues hace un año, que la hago siempre y de hecho me ha salvado muchas lesiones, y te lo agradezco desde aquí, que ya, bueno, la tenéis todos en el Instagram del club y tal. Y una vez hecho eso, pues nada, generalmente las sesiones suelen ser de 1 hora, a veces 2, los fines de semana, sobre todo cuando voy a Ferrol porque es más lejos, que desde aquí saludo a los de Ferrol que me dejen surfear allí. La comunidad de surfing en Ferrol. Un abrazo para todos. Se portan todos muy bien, tanto Ochi como Pirulo, ya sé, Luis Otero, etcétera, gente que surfea mucho allí. Y se lo agradezco por haberme... Grandes locales y grandes surfistas, sí, señor. Y lo mismo pues en el sur, en Pontevedra, con Milo y toda la familia de Mission, que por cierto es uno de mis
puntos de compra favoritos. Y pioneros. Un abrazo grande para el sur también. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues básicamente es eso. Después, al terminar la sesión, pues lo típico, estiramos mucho, sobre todo en mi caso porque soy hiperlaxo y tengo mucha tendencia a lesiones. Y después, pues mucha agua, mucha hidratación, etcétera. Dicho todo esto, hay una cosa que no comenté, pero sí que me gustaría agradeceros, y es por lo que sigo mucho tiempo, desde hace mucho tiempo con vosotros, y es porque tenéis un perfil muy profesional. Y eso se ve porque tenéis formación universitaria todos, soy consciente de eso, y en educación física. Recuerdo hace muchos años, cuando entrenaba básquet, que nos echaron al equipo de los pequeños, nos echaron. Y tuvimos que contratar por nuestra cuenta un chaval de INEF. Y con esto rompo una lanza por vosotros también. Porque fue el año en el que más aprendí de deporte. No solo de baloncesto, de deporte en general. Y se nota mucho, se nota mucho. Se nota mucho que tenéis mucho fondo detrás a nivel físico, de comunicación, aparte de lo que es puramente el surf, que es la técnica en sí, que sabéis muchísimo. Pero bueno, yo pienso que tanto el aspecto físico del deporte como el espiritual, el cultural y todo esto, lo juntáis perfectamente en este caso. Sí. Es un orgullo y es un placer y me hace mucha ilusión escuchar esto de alguien que para mí está dando una visión tan clara y tan cercana de lo que es el surfing amateur, que es la gran parte de la gente que surfeamos, la grandísima parte de la cultura de la playa, la grandísima parte de lo que está por venir, es esta realidad de surfista amateur que a mí personalmente me está encantando tu punto de vista, no por los elogios hacia la figura de lo que somos nosotros como entrenadores o como estructura, sino hacia la visión tan cercana que puedas llegar a tener de nuestra cultura, de nuestra identidad, de las necesidades, de lo que significa ser surfista, crecer, evolucionar, conciliar, y me está llenando mucho en ese sentido. Juan, ¿qué te gustaría? ¿Cómo has visto brevemente la evolución del surfing y cómo te gustaría ver el surf en un futuro? A ver, me hubiese gustado viajar más para surfear, porque lo he hecho prácticamente todo para hacer windsurf. De esto todos los años voy a Canarias a hacer windsurf y me cuadra un baño y tal. Pero claro, el problema que tenemos aquí, y imagino que los que habéis viajado más para surfear lo tenéis más claro, es que Galicia es una joya en bruto. Y entonces la tenemos que... Yo personalmente me gusta como está, no me gusta tocarla más. Galicia calidad, ¿eh? Entonces, te puedo hablar un poco de la realidad del surf en gallego en ese sentido, porque en el poco tiempo que llevo surfeando, hacía poco hablaba con Tony Batch, que es este señor de Save the Waves, y le explicaba el caso de una playa en concreto, que yo creo que es la playa que, bueno, no la voy a nombrar, pero es una playa en la que me he encontrado. No soy demasiado dado a sentimentalismos y esto, pero me he encontrado allí. Y cada vez que voy es para mí una experiencia religiosa casi. Yo empatizo mucho contigo, he vivido muchos años fuera, he viajado menos de lo que me gustaría porque vamos a seguir viajando en ese sentido y empatizo mucho con esa sensación y con ese sentimiento porque hay lugares de nuestra costa que son especiales y hay lugares de nuestro entorno que son tremendamente especiales. Yo a día de hoy, después de toda la situación de privación de libertad que hemos vivido y de empatía por la situación que estamos viviendo, he tenido la oportunidad de, digamos, hacer un surf o una vuelta al agua más urbana y me estoy reservando precisamente porque la identidad que tengo como surfista me pide un entorno, un lugar concreto y una energía concreta. Y te entiendo mucho en ese sentido, porque al final Galicia tiene una cultura y una tradición que va más allá del ámbito del surf como tal y va más allá del ámbito del deslizamiento y del deporte. Es el mar, ¿no? Esa Costa da Morte, esos acantilados, esas zonas del norte, del sur, esa cultura. Claro, y en ese sentido, pues, hablando con esta persona, pues se me partía el alma. Hablando de esa playa en concreto, porque está totalmente reventada. Y yo creo que eso no podemos permitirlo. A mí me gusta ser siempre de la tercera vía, en el sentido de tampoco localismo puro, a machete.
ni abrirlo todo a lo loco. O sea, me gusta más siempre moverme entre dos aguas. Yo sé que Chenita, en este sentido, que es muy proactivo, yo pienso que es un poco más, como diría yo, más activo en ese sentido. Tampoco, y respeto, bueno, la opinión de todo el mundo, obviamente, pero creo que se puede hacer un turismo sostenible. Se podría hacer y obviamente, lo que dices tú, enseñándole a la gente que venga y que disfrute de nuestros sitios de una manera, pues eso, responsable, que comprenda la cultura del sur, porque hay mucha gente que no la entiende y se necesita tiempo, no se aprende, no sé. Es importante, más en el momento en el que estamos, ¿no? Que seamos muy conscientes de que es importante quizás no excederse en el concepto de la simple libertad, ¿no? Porque mi libertad deja de ser una libertad positiva en el momento en el que condiciono la libertad de otras personas que están en mi entorno, ¿no? Y para mí ese concepto de localismo que bien estás comentando, ese concepto de realidad, es simple y llanamente respeto, empatía y cuidar no solamente Galicia, sino todos los lugares que tenemos en ese sentido. Y en esta realidad me viene un ejemplo muy claro a mi cabeza y para mí es una persona que tiene unos valores increíbles dentro del lago y es el señor Pablo Montero, que allá donde viaja y allá donde va, él tiene claro que nunca va a arrancar en una ola de la serie, siempre lo ves bien posicionado, siempre lo ves hiper respetuoso en el agua, pero es que siempre llega a los entornos. Pablo es un caballero hasta en su spot local. Y como... te lo digo porque a Pablo, yo como, bueno, cuando empecé a surfear y no tenía ni idea, estaba siempre mal colocado. Ahora también, pero poco menos, espero. Pero siempre que lo he visto en el agua, ha sido siempre un caballero, igual que Lucas, igual que Quiquiño y todos los chavales con los que estáis. Eso, y bueno, en general, todos los que con los que estáis vosotros son chavales muy, muy, muy educados. Y es importante promover esa cultura y es importante también matizar, ¿no? Que puedes tener una motivación muy grande por entrenar, puedes tener una motivación muy grande por mejorar, puedes tener incluso una inquietud competitiva gigante, que eso no tiene que ir en detrimento de tu actitud como surfista dentro del agua, del respeto y de realmente tener la capacidad de conectar con todo lo que te rodea y mantener una línea que permita que tu figura como deportista y como surfista en este caso tenga una sintonía, ¿no? Y tenga una identidad. Obviamente a todos nos gustan las olas buenas, obviamente a todos nos gustan coger las buenas, obviamente todos tenemos un puntito egoísta que forma parte de esa individualidad de cualquier deporte, pero creo que es un momento muy importante y muy llano y muy positivo para hacer un llamamiento a esa empatía, ¿no? Y a esa conexión con lo que nos rodea y sobre todo a ese cuidado del mar, del medio ambiente y de mirar al futuro con una perspectiva más sostenible, ¿no? A todos los niveles. No solamente a nivel de consumo, sino a nivel de sostenibilidad emocional, ¿no? Esos valores educativos, esa educación en valores, esa perspectiva que te lo relaciono con una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte también en ese sentido, y es que ¿cómo te gustaría transmitir el surf a tu hijo, a tu familia? ¿Cómo te gustaría que lo enfocara o desde qué perspectiva te gustaría que lo enfocara? Es difícil porque tengo muchos amigos que tienen hijos que hacen surf y muchos les tienen mucho respeto al mar, otros pues entonces no lo hacen. En concreto tengo un amigo, el hijo del viento, que es un surfista de aquí toda la vida, es muy amigo mío, que tiene 2 hijos y ninguno de ellos hace surf, hacen los 2 hockey y el tío está jodido, es que no tiene por dónde tirar. Entonces, a ver, pienso que tiene que ser una elección de él. Y en ese sentido, si es una elección suya, obviamente a mí me deberá hacerlo, pero lo que tengo muy... A ver, ¿cómo lo explico esto? A ver, yo desde pequeño, desde siempre me he acordado cómo era pequeño. Es una cosa que intento no olvidarme. Y el surf, pues, igual que entrenar con los chavales, de hecho me acuerdo una vez que llegué a Razo, estaba Chus con los padres de todos allí, y estaban todos que eran unos macacos, sevitas, no sé qué, no llevaban ni a la cintura. Y luego te cuento una anécdota muy graciosa. Y claro, entro allí a calentar con ellos y tal, los padres en el medio mirándome, que eran algunos más joven que yo, y era como, ¡buah, este! ¿Qué caray hace aquí?
lo que quiero decir con esto es que, claro, para mí, cuando estoy con ellos, por ejemplo, en el agua, me siento un niño. Es que no deja de ser eso. Y esa ilusión, yo creo que es lo que realmente te tira a hacer surf. No es que sea al revés, que digas, es que, joder, ser surfista mola, etcétera, etcétera. Porque todo lo contrario. De hecho, a todo el mundo se lo digo, es un deporte de invierno. No es un deporte de chavalas en bikini, vigilantes de la playa y toda esta historia. No, es un deporte bastante rudo y bestia, porque levantarte a las 6 de la mañana para entrenar o para ir a hacer un surf porque te cuadra bien la marea a menos 3 grados a veces que está la carretera y ponerte el capuchón ese o un traje mojado porque te has olvidado de ponerlo a secar o cualquier... Bueno, que son bastantes incomodidades. Entonces, claro, te tiene que gustar. Y a los chavales... bueno, tampoco tiene que salir de dentro de uno, ¿no? El que le guste. A mi hijo en concreto, pues lo mismo. Si un día me dice, mira, me gusta no hacer hockey, pues diré, me cago en la mierda. ¿Y si piden para el fútbol? Bueno, eso ya no me lo digo. Si piden para el fútbol, ¿qué? No es un problema. Eso sí que ya es otro rollo, ¿no? Ahí estamos ya hablando de otra cosa. Tremendo. Igual tenemos que buscar ayuda profesional. Que lo respetaré también, pero bueno, ¿sabes? Ahí tendríamos que tirar del concepto de amor de padre. ¿Cómo? Tendríamos que hablar del amor de padre en ese sentido, ¿no? De la comprensión. Sí. Me ha parecido brutal tu reflexión, Juan, y me parece muy importante esa visión de inquietudes positivas, de pasión y de que realmente haga lo que le motive y lo que le gusta, ¿no? El otro día lo hablábamos con Lucas en su entrevista y me parece una visión muy sana y muy positiva, a pesar de que yo sé de buena mano que te haría muchísima ilusión compartir, al igual que a mí, con mi futura familia, viajes, surf trips y tu conexión con el mar, ¿no? Sobre todo esa conexión con el mar que tú mencionabas antes y que tu tío y tu familia compartió contigo, yo creo que ahí está como ese primer punto de encuentro y es esa primera parte como de cercanía. Yo creo que el punto de la cuestión es ¿cuánto valoras lo que tienes y te lo dan así? ¿Entiendes? Porque lo tienes delante de casa, tienes de todo, o sea, te coges el coche, estás en 5 minutos en una playa, en otros 5 en otra. A ver, vuelvo otra vez al windsurf. Es que no tenemos días de windsurf al año. Entonces, cuando de repente me doy cuenta que tenemos una costa brutal, que puedo surfear prácticamente todos los días. Yeah. O sea, me lo como todo. Totalmente. Y yo creo que esto nace de ahí, de decir, joder, es que he tenido tanta carestía que de repente no puedo. Y yo, para los chavales, yo creo que en ese sentido, o sea, si valoran realmente lo que tienen, porque ni nuestros padres ni nuestros abuelos pudieron disfrutar del mar como lo hacemos nosotros. Muchos de ellos, sobre todo en Galicia, pues estaban partiéndose la espalda en el mar, en el campo. Para nosotros, muchas veces, cuando éramos jóvenes, mar es igual al peligro, mar es igual a muerte. Los marineros, los percebeiros que han fallecido haciendo su trabajo, los hundimientos, es esa visión negativa a la que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Sí. Está claro que uno de los grandes cambios culturales que tenemos que promover en Galicia para conectar con el sur de otra manera es que mar es bien, mar es cultura, mar es amar, mar es trabajo, es ilusión, es deporte, es estilo de vida, es pesca, es todo lo que nos une al mar en ese sentido. Y esa cultura y ese aprender a relacionarnos con el mar tiene que entrar a formar parte de nuestra cultura de una manera diferente, porque tenemos un tesoro. Es que Juan, antes de que nos cuentes esa anécdota que nos decías antes y igual ya buscando un poquito el final de la entrevista, porque al final esto nos deja una horita de margen y el tiempo va avanzando y ha sido como súper interesante y no quiero tener que cortarte de repente, te quiero hacer una pequeña introspección, te voy a poner en 3 pequeñas situaciones y me gustaría que nos respondieras con una frase, como mucho, ¿no? Y luego, si quieres, nos cuentas esa anécdota. ¿Cuál es la sensación que tienes a la hora de ponerte una licra para entrenar? Bueno, esto tiene más que ver con mi profesión y con mi educación, ¿no? Como profesional. Entonces, bueno, mi profesión en concreto se basa en buscar la perfección siempre. Entonces, al final puede ser un poquito obsesivo, pero cuando uno entrena lo intenta dar todo, obviamente. ¿Qué sensación tienes cuando te pones una licra en esa inquietud que has tenido de hace un poquito para aquí para competir? Y para competir, sobre todo,
Y sobre todo, es salir de mi zona de confort, que es una frase muy hecha, pero sobre y todo... Cuando te quitas esa licra y eres free surfer, ¿cuál es la primera sensación que te invade en el cuerpo cuando pones un pie en la arena y empiezas a correr para entrar al agua? Esas 4 primeras remadas, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues el desconecte del estrés es una pasada. Eso se me olvida todo. Y de hecho, yo creo que el mejor momento del surf es cuando llegas a casa, lavas toda la mierda que tienes encima, te duchas y te tumbas. Que es como yo soy muy pro de esa ducha caliente y de esa realidad como surfista. Y con tu birra, como cuando vas a esquiar. El after ski yo creo que es una maravilla. Y qué bueno. También. Porque, para terminar, sin Juan, duda, o sea, las sensaciones que te da son, bueno, de bienestar pleno. Para terminar, esa anécdota que nos decías antes de los chavales, creo que era. Sí. Bueno, un poco, claro, en la línea que hablamos de estar motivado, ¿no? Y la vergüenza que a lo mejor me podía entrar en el agua con ellos, porque estuve entrenando con ellos a lo tonto 3 años y yo era el más mayor, pero de goleada. Y recuerdo un día con Sevitas que a lo mejor él ni se acuerda también, pero bueno, estábamos bajando, estábamos remontando el pico y tal, y yo acababa bajo una hora de rodillas, en plan drop knee. Y entonces Chus estaba filmando. Y le dije a Sevitas, jope, Sebas, me va a echar una bronca Chus tremenda, porque no he conseguido subirme a la tabla y tal. Y me mira y me dice, ¿en serio? Y tal, pero ¿por qué? Y yo, bueno, porque no he conseguido hacerlo bien y tal. Y me dice, ¿a ti también te pega collejas, Chus? Y ya me mató. Y entonces nada, yo no respondí, pero a ver, mira Chus que está ahí y mira lo alto que soy yo. De verdad es que ¿te crees que me va a llegar a mí para darme? Las famosas collejas de Chus. Y ahí, bueno, ya a donde voy, es que yo creo que en ese sentido, y me preguntas antes de entrar en el agua, yo también, aparte de la liberación total, una vez que entro en el agua ha sido otro niño más, como lo somos todos, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, pero también hay gente que se le va la olla y se comportan como niños. Yo incluido, que alguna vez pues se me ha ido la pinza y me disculpo aquí a quien la haya podido molestar, porque todos tenemos nuestros días mejores, peores, etcétera. Que nos disculpa, pero... Somos humanos, nos equivocamos, rectificamos, pedimos disculpas y aprendemos, sin duda. Sí, sí. Juan, como te decía, esto nos limita en tiempo y en espacio. Simplemente me gustaría devolverte todo ese cariño y toda esa ilusión que has puesto en la comunicación. Para mí, sinceramente, ha sido una charla increíble. Bueno, a mí más. En tu relación inicial, donde reflexionabas sobre el aporte que realmente tenías. Yo sé que tú le das mucho valor a nuestra opinión en determinadas cuestiones y yo te digo que cuando puedas volver a ver la entrevista tranquilamente te vas a dar cuenta de que has aportado y has transmitido unos valores muy, 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 muy importantes y muy positivos. Y además de darte la enhorabuena por eso, quiero que sepas también que eres como uno de esos embajadores por determinadas cuestiones, ¿no? Y sobre todo quiero que tengas muy en cuenta que el otro día cuando entrevistábamos a Lucas tenían buenas palabras para ti, esas anécdotas que cuentas y demás. Yo para ellos lo mismo. O sea, te has ganado el respeto de las familias, te has ganado el respeto de los chavales, te has ganado el respeto de nuestra realidad y independientemente de que pasado mañana continúes entrenando o no, o continúes vivenciando otras experiencias o lo que sea, para mí vas a ser un embajador del surf amateur, un claro ejemplo de cómo se puede mejorar en una disciplina deportiva con dedicación, con profesionalidad, con ese diario, con tus notas, con tus anotaciones de los feedbacks organizados, con ese diario de a bordo y ese cuaderno de bitácora. Y con muchísimas ganas de volver a compartir entrenos, con muchísimas ganas de tomarnos algo juntos, ganas que tenemos todos de que volvamos a recuperar esa particular libertad de compartir y primeramente, más allá de entrenar o de cualquier cosa, volver a disfrutar de nuestra costa, volver a disfrutar del surf. A los que nos gusta el performance y la competición, de volver a trabajar con esa realidad de objetivos, pero sobre todo vamos a estar positivos y a estar cuidadosos para recuperar esa realidad
y vamos a hacerlo lo mejor posible para, cuanto antes, volver a disfrutar del mar y de lo que nos aporta. Vale, Juan. Un abrazo gigante, un besito Muchas muy grande gracias. para tu familia, para tu familia. Gracias por todo. Grande. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Adiós. Suerte a todos. Chao, chao.